Gracias. Con su permiso, señor presidente, estimadas compañeras y compañeros, de acuerdo a la Ley General de Cambio Climático, en México, el cambio climático es la variación del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera global y se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos comparables. En innumerables ocasiones he hablado sobre la importancia de llevar a cabo acciones de prevención y mitigación y adaptación a estas condiciones con las que hoy estamos viviendo. Sin embargo, en esta ocasión no vengo a hablarles del cambio climático desde la perspectiva que siempre lo he hecho. Me parece que hemos discutido ampliamente sobre la importancia de cuidar y preservar nuestros recursos naturales y seguiré insistiendo sobre ello en el futuro. No obstante, pocas veces hemos analizado las otras perspectivas de este problema tan grave que es de gran importancia e impacto a nuestra vida cotidiana. Además, quizás, en otras aristas el problema llama más la atención no solo de los medios, sino de los tomadores de decisiones del gobierno y la iniciativa privada para que de una buena vez nos pongamos a trabajar y de manera conjunta en acciones de mitigación y adaptación, pero sobre todo de prevención, lo cual implica actuar con antelación a los problemas. Pongamos como ejemplo una epidemia como la vivida por el virus H1N1, que afectó al ser humano y en particular a nuestro país. ¿Recuerdan qué pasó? Se declaró alarma total por haber sido una enfermedad desconocida y que las calles de la Ciudad de México se veían desoladas como una ciudad fantasma. Otro ejemplo, un poco más reciente y en otra dirección, es el precio exorbitante del limón en México. Parte de la especulación de los mercados, pero sin duda, gran parte de esto provocada por una ley básica de cualquier mercado, la ley de la oferta y la demanda. La enfermedad del dragón amarillo que afecta a los cultivos provocó que las cosechas de limón disminuyeran y con ello se generara poca disponibilidad del producto, cumpliéndose el axioma de la ley de oferta y demanda. A menor oferta, los precios tenderán a incrementarse. Con estos ejemplos puede haber muchos, compañeros, y lo que todo tiene esto en común es que son enfermedades que no solo afectan a nuestra salud, sino a nuestra economía también. Preocupante. Es por ello que podemos decidir que el cambio climático, además de la dimensión que tiene con nuestros recursos naturales, también tiene importancia en la salud pública. Por otro lado, tenemos una perspectiva económica de grandes dimensiones e igual importancia. El problema en la salud pública, humana y animal provoca definitivamente un gran gasto de recursos económicos que los gobiernos tienen que desenfocar en las actividades productivas para atender determinadas crisis. El cambio climático tiene un impacto en las producciones de alimentos que son necesarios para la sobrevivencia en la población general. Veamos con un poco de detenimiento la acidificación del mar. No solo general, el cambio climático en el agua trae como resultados esta acidificación de tener un efecto negativo en la biodiversidad y también en las corrientes marinas, que eso se verá afectado pues precisamente por la disponibilidad de los recursos marinos y hablo del consumo para los humanos. Esto ya no es un problema aislado, compañeros, porque también sucede en la agricultura. Las plagas afectan a los cultivos y representan un gran flujo de recursos para combatirlas. Los cambios abruptos en el clima tienen efectos sobre la productividad de las cosechas y la calidad de los alimentos que obtenemos. Lluvias excesivas o sequías prolongadas pueden llevar a la pérdida absoluta de cosechas en una región, que significaría no solo el incremento de los precios del producto, como ya lo hemos vivido con el tomate, el limón, sino un grave problema de supervivencia para los agricultores que durante esa temporada se quedaron sin ingreso para mantener a su familia. Otro aspecto que también se ve influenciado por el cambio climático, que pocas veces relacionamos con el tema, es el problema migratorio. Típicamente, al pensar en migración, pensamos en un problema de restricción, de paso de personas que buscan pasar de una frontera a otra en mejores condiciones de vida desde el punto de vista económicas. Pero les pregunto, ¿qué pasaría si la gente que se tiene que mover de un lugar a otro lo que busca no es necesariamente un mejor ingreso, sino simplemente refugiarse de una inundación, una helada extrema o un huracán?
Hoy el mundo se pelea por el petróleo. Mañana no sería raro que ante la escasez de elementos vitales para la vida, se estuvieran enfrentando guerras por el agua, la comida y un espacio para vivir. Quiero decirles que hay múltiples organizaciones que dan datos muy alarmantes. Y habla, por ejemplo, la Organización Internacional para las Migraciones. En un informe en el 2008 declaraba que a mediados de la década de los 90, 25 millones de personas se habían visto forzadas a abandonar sus hogares y tierras a causa de diferentes y considerables presiones medioambientales. El mismo señaló que en el 2010 ya eran 42 millones. Y ejemplos tenemos muchos: el huracán Katrina, que provocó el mayor desplazamiento de los habitantes registrados en la historia del país, cerca de 1,5 millones, según estimaciones del doctor Jesús Manuel Castillo Segura. También se estima que de unos 300,000 nunca volverán a sus residencias habituales antes de la llegada del huracán, y que entre 107,000 de los afectados eran inmigrantes no legalizados que se vieron obligados a migrar por segunda vez. El INEGI en el 2013 expone los desastres naturales ya han provocado en México migraciones ambientales, fenómeno que se ha observado en Veracruz y Chiapas debido a las inundaciones. Y así son múltiples los datos que dan estas organizaciones. Se prevé que el cambio climático aumente la frecuencia e intensidad de este tipo de fenómenos. Por lo tanto, los factores normales por que las personas tienden a migrar, políticos, culturales, geográficos, económicos, sociales, diversos conflictos y presiones ambientales, habrá que sumarle el cambio climático. Las migraciones pueden ser de diferentes tipos: temporales o permanentes, inmediatas o graduales, internas en el mismo estado o país o externas, rurales o urbanas. El estudio Migración y Cambio Climático, el caso mexicano del Servicio de Estudios Económicos del Grupo BBA, expone que aunque la mayoría de las personas buscan refugio en sus propios países, otras cruzarán las fronteras en demanda de mejores oportunidades. De esta manera, si las migraciones por cambio climático no son previstas o gestionadas de manera adecuada, podrán afectar de diferentes maneras. En el caso de los migrantes, se empeorarían los indicadores sanitarios, educativos y sociales. Lo anterior sumado a los problemas que ya sufren los migrantes, como la marginación, exclusión social, discriminación y violencia para las regiones a donde arriban. En otro caso particular, México, según publicaciones del INEC, la agricultura será una de las actividades más afectadas por el cambio climático. Las zonas costeras presentarán mayor vulnerabilidad en diferentes estados de la República. Es por eso que quiero traer a esta tribuna la cuestión de migración por cuestiones de cambio climático. Por lo anterior, la presente iniciativa propone establecer como medida de adaptación a las acciones, planes y programas considerados en la Ley General de Cambio Climático las migraciones a consecuencia del fenómeno climático. Para ello considero necesario modificar la fracción séptima del artículo 28, 15 del artículo 29 y segunda del artículo 30, todas de la Ley General de Cambio Climático, para así integrar aspectos que contemplen la migración en la elaboración de planes de acciones de adaptación en la Estrategia Nacional y responsabilidad del sector público. Esperando por contar con su apoyo, agradezco su atención. Es cuanto, señor presidente. Muchísimas gracias.